Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias a la SERAN y a la RSS por invitarme a estas jornadas. Es un privilegio y además actuar de telonero del doctor Vilanova, pues es un privilegio. Voy a hablar sobre infecciones de prótesis. A ver si... Bueno, los implantes ortopédicos, implantes o dispositivos ortopédicos se utilizan en artroplastias, se utilizan en osteosíntesis, se utilizan en artrodesis, cada uno tiene sus indicaciones. No me voy a detener en las indicaciones y voy a detenerme sobre todo en las artroplastias, ¿vale? Pasa. Fijaos, la infección no es una complicación muy frecuente, pero sí que es frecuente. En el total de todos alcanza hasta el 9% de todos, ¿vale? De las artroplastias y de las osteosíntesis. Fijaos, las prótesis totales de cadera, las primarias, se nos infectan hasta el 1%. Las revisiones, revisión quiere decir sustitución del primer implante y poner otro, hasta en el 3,2% de los casos. Las prótesis totales de rodilla se nos infectan un poquito más, hasta el 2% de los casos, y las revisiones de las prótesis totales de rodilla hasta el 5,6% de los casos. En el resto de los implantes, que se llaman osteosíntesis, hasta el 25% de los casos. O sea que no es la complicación más frecuente, pero sí que es una complicación importante. Produce muchísima morbilidad y mucha mortalidad, sobre todo en mayores de 80 años. En mayores de 80 años, la mortalidad por infección de implantes protésicos llega casi hasta el 20%, ¿vale? Vamos a hablar un poco de dinero. Fijaos, una prótesis primaria de cadera, en este caso, cuesta en España aproximadamente unos 23.000 euros. Coste directo e indirecto. Directo, indirecto hospitalario y el indirecto de absentismo laboral y muchas más causas. Y fijaos, una artroplastia de cadera que se nos infecta cuesta hasta 80.000 euros. Estos son datos de 2016, o sea que habrá subido, imagino. Fijaos, las revisiones asépticas cuestan hasta 3 veces más, ¿vale? Solo por un dato económico. Pasa. Los agentes causales más frecuentes son los cocos gram positivos. El 75% de las infecciones de las prótesis nos pasan con cocos gram positivos. El estafilococo aureus es el más frecuente. Después los estafilococos coagulasa negativos. Las dos especies más importantes que nos infectan las prótesis son el epidermidis y el saprophyticus. Streptococos, estos son los viridans, están en la boca. Los enterococos, cuando pongo SPP, en microbiología quiere decir que son varias especies, ¿vale? Enterococos que están en el tubo digestivo, bacilos gram negativos, sobre todo enterobacterias, coli famoso, y la pseudomonas aeruginosa, ¿vale? De origen digestivo y urinario, y luego algunos anaerobios que nos infectan prótesis de cadera, sobre todo, que es el propio Nibacterium acnes. Fijaos, hasta un 20% de personas son portadores crónicos de estafilococo aureus. Lo tienen sobre todo en las fosas nasales. Y otro 60% de pacientes son portadores transitorios, quiere decir que van con el estafilococo por ahí y si le ponemos un implante, pues hasta el 34% de los pacientes que tienen una bacteriemia, en caso de tener una prótesis, se nos infectan a lo largo de la vida del implante, ¿vale? Los estafilococos coagulasa negativos, los epidermidis y los saprophyticus, los tenemos todos. Estos no son parte de la microbiota cutánea de todos. ¿Pásame? Fijaos, ya lo ha comentado el doctor Vilanova, pero las infecciones de las prótesis son infecciones profundas. Son infecciones que se llaman de órgano-espacio.
O sea, no son ni superficiales ni profundas, que es partes blandas, profundas, fascia y músculo, están por debajo. Serían infecciones tipo espacio-órgano. Pásame, por favor. Respecto a las vías de diseminación, llegan de dos formas al implante, por un mecanismo exógeno y por un mecanismo endógeno. El mecanismo exógeno se nos produce en el momento de la cirugía y son gérmenes que están en la piel del paciente o que llevamos en la piel el personal sanitario que hacemos la intervención quirúrgica. Y normalmente son patógenos con baja virulencia, es decir, los coagulasa negativos. Acordaos que era el epidérmidis, ¿vale? Y luego en el posoperatorio se nos infectan y esto va a tener sobre todo relación con la herida quirúrgica, ¿vale? Esto dentro de la cirugía y los que nos infectan en el posoperatorio van a tener relación con la herida quirúrgica. Y durante toda la vida del implante tenemos el riesgo de diseminación hematógena que ya veréis cuando veamos la fisiopatología. ¿Pasa? Cuando el germen llega a la prótesis, se pega a la superficie de la prótesis y forma una comunidad bacteriana organizada. Llegan muchos gérmenes a la superficie de la prótesis, se juntan entre ellos, forman una biocapa, se comunican y forman una película por fuera, se llaman infecciones bis. La película se llama exopolisacárido o slime, ¿vale? Todo esto rodea a las bacterias, madura aproximadamente a los 7 días y tiene una función de adhesión y protección. Cronifica la infección, el slime o exopolisacárido forma unos canales por los que circulan enzimas, proteínas, nutrientes, productos de desecho, y en la parte baja del slime están las bacterias, ¿vale?, que están en una fase quiescente. ¿Eso qué hace? Pasa, por favor. Las bacterias en fase quiescente son superresistentes a los antibióticos. Hace falta una concentración de antibiótico en sangre 1000 veces mayor que para matar bacterias planctónicas normales. Cuando hablo de bacterias planctónicas es como el plancton, están frotando en la sangre. Cuando hablo de bacterias adheridas, son superresistentes a los antibióticos, ¿vale? Además, el slime o polisacárido impide que entre el antibiótico en esa biocapa, ¿vale? Y encima, un implante puesto en el hueso produce micromovimientos. El residuo de esos micromovimientos hace que los histiocitos y los macrófagos que están cerca del implante se coman esas partículas y disminuye su capacidad inmune. Luego, todo junto hace que, a efectos de tratamiento, esto sea casi como un proceso maligno. No llega el antibiótico a matar el bicho que está en la profundidad del slime, ¿vale? ¿Pasa? Tenemos un montón de factores de riesgo y quiero que sí que tengamos en cuenta los factores de riesgo porque van a ser dependientes de 3 cosas: del paciente, de la cirugía y después de la cirugía. Todo lo que tenga que ver con la obesidad y la desnutrición. Los traumatólogos no queremos pacientes gordos. El tabaco y el alcohol. Se nos infectan más los pacientes que fuman o que beben. Fijaos, la colonización por Staphylococcus aureus, como ya os decía, o sea, no sé cómo está el tema de intentar determinar un portador transitorio o un portador definitivo antes de colocarle una prótesis de cadera, que probablemente con la pasta que vale pronto nos obligarán. El ASA, que es un criterio de riesgo anestésico, los anestesistas hacen un preoperatorio a mayor número de ASA, más comorbilidad asociada al paciente que le implantamos algo y mayor riesgo. Cuando el ASA es mayor de 2, vamos a tener más riesgo. Y luego enfermedades de base. Por supuesto,
endocrinológicas, los diabéticos y los corticoides, tratamiento con corticoides se nos infectan más, la artritis reumatoide, pacientes neoplásicos e inmunodeprimidos, cardiópatas, EPOC y cuando tenemos anemias preoperatorias o coagulopatías. ¿Pasa? Los dependientes de la cirugía, fíjate, cuando ponemos un cuerpo extraño en el hueso, disminuye el inóculo que es capaz de producir una infección unas 100.000 veces. O sea, simplemente por colocar un cuerpo extraño somos mucho más susceptibles a la infección, ¿vale? Cuando colocamos una artroplastia bilateral simultánea, prácticamente no lo hacemos, pero mucho más riesgo. Aumenta el tiempo quirúrgico. Ya veréis que ahora el tiempo quirúrgico sí se relaciona con la infección del implante. Las artroplastias de revisión, como ya os he dicho, es plantar el implante previo y poner otro implante, aumentan muchísimo el riesgo de infección. Las transfusiones con sangre halogénica, que no se sabe muy bien si es la propia transfusión con sangre halogénica o porque cuando necesitamos una transfusión con sangre halogénica normalmente es por un tiempo quirúrgico mayor y mayor sangrado, ¿vale? Y una escala que se llama NNIS, que es el índice de riesgo quirúrgico de la Agencia de Vigilancia o Supervisión de las Infecciones, que cuando el tiempo quirúrgico está por encima del percentil 75, es decir, tardamos más de un 75% de lo normal en poner una prótesis de cadera. Una prótesis de cadera, para que os hagáis una idea, de piel a piel, un buen cirujano tarda aproximadamente entre 60 y 65 minutos de piel a piel. Piel a piel quiere decir apertura de piel, cierre de piel. La contaminación de la herida quirúrgica en la cirugía... Y vamos con los factores de riesgo posquirúrgicos. Fijaos, problemas con la cicatrización de la herida. A los traumatólogos nos preocupa muchísimo las heridas en el momento posquirúrgico, ¿vale? Tienen que estar limpias, no tienen que tener zonas de seroma subcutáneo, porque luego ya veréis alguna cosa. El retraso de la cicatrización, que no haya dehiscencias, que no haya zonas de necrosis. A veces se cierran las heridas rápidamente en la cirugía y se dan puntos masivos con mucha compresión que necrosan el tejido quirúrgico. Cuando hay fibrilación auricular o infartos posquirúrgicos, aumenta el riesgo del implante. Cuando tenemos sondas urinarias, pacientes con sonda urinaria, cuando hay hiperglucemia posquirúrgica, les encanta el azúcar a los bichos en sangre, en hospitalizaciones prolongadas y cuando hay bacteriemia por Staphylococcus aureus, que ya hemos hablado de ella. ¿Pasa? A mí me gusta esta clasificación que hicieron Zimmerli y Trampuz ya hace mucho tiempo. Dividen las infecciones en agudas, subagudas y tardías. Vale con que nos quedemos que con menos de 3 meses una infección es aguda. Con más de 3 meses una infección es crónica, ¿vale? Pero bueno, fijaos, en las que llaman agudas, esto es hasta los 3 meses posartroplastia, ¿vale? Los 3 meses que os decía. Y cuando utilizamos osteosíntesis, llamamos aguda a las que tienen menos de 2 semanas. Aquí están implicados los gérmenes que contaminan durante la cirugía, sobre todo Staphylococcus aureus y gram negativos, ¿vale? En las subagudas, que es hasta los 24 meses, 2 años después de la artroplastia, 10 semanas después de una osteosíntesis. También ocurren por contaminación de la cirugía y aquí están implicados los coagulasa negativos, esos que os decía que los tenemos todos en la piel, y el propio Nobacterium agnus. Acordaos que esto contaminaba caderas, que es un anaerobio. En las tardías, más de 2 años, en las artroplastia y más de 10 semanas en las osteosíntesis, que por cierto son muy difíciles de distinguir de los aflojamientos mecánicos, la diseminación es hematógena y los gérmenes implicados son los estafilococos, muchas cepas, los estreptococos y los gram negativos, ¿vale? ¿Pasa? Ha habido un congreso en julio del año pasado
sobre infecciones del sistema musculoesquelético. El segundo consenso internacional, se trataron infecciones protésicas y han descrito un esquema con un consenso del 92%, pásame porfa, y desgraciadamente la imagen no la incluyen, o sea que no pintaría yo mucho aquí. Pero bueno, mirar, se hace una sospecha de una infección periprotésica, los factores de riesgo que os he comentado antes, se tiene en cuenta la clínica, ¿vale? Y tenemos una alta sospecha clínica. Y empezamos a determinar cosas en sangre. ¿Qué tengo que determinar en sangre? La PCR y la VSG. Ahora están tomando en cuenta el dímero D y una cosa que no he puesto aquí, que quiero reseñar, que es la interleuquina 6. ¿Vale? Si hay alta sospecha clínica y esto está elevado, tengo que ver el líquido sinovial. ¿Y qué tengo que ver en el líquido sinovial? Leucoesterasa. La leucoesterasa es una proteína que producen las bacterias, esterasa leucocitaria, los leucocitos. La alfa-defensina es una proteína que producen las células de la sinovial cuando están sometidas a un insulto infeccioso. Los leucocitos, que los determino en el líquido sinovial, y el porcentaje de polimorfonucleares. Como podéis ver, de esto sí que me puedo ayudar la imagen para tomar una muestra del líquido sinovial. Luego ya lo veremos. Si esto me sale positivo, tengo que volver a operar al paciente y tomar un cultivo o una muestra del tejido periprotésico. Y tengo que recontar los polimorfonucleares. Y ya está ahí en disposición de decir que tengo una infección periprotésica, con un consenso del 92%. ¿Pasa? En este mismo congreso se han hecho una serie de criterios, 2 criterios mayores, con uno de ellos es suficiente para decir que está infectada la prótesis. Mirad, esto es un paciente que hemos tenido hace poco, con un chorro de pus por la... Esto sería un criterio mayor, fístula que comunica con la prótesis, tendríamos ya infección de prótesis. ¿Pasa? Aprovecho para decir, la clínica de todas las infecciones agudas son todas igual, o sea, tendríamos dolor, fiebre, inflamación local, problemas superficiales con la herida y problemas profundos con la herida. Y en las crónicas, los pacientes sobre todo lo que tienen son dolor articular crónico y rigidez, ¿vale? Eso es otro paciente que se operó de una prótesis de rodilla y que drena pus por la herida quirúrgica. Ya sería un criterio mayor, esto sería diagnóstico de infección periprotésica. ¿Pasa? Y 2 cultivos periprotésicos, es decir, tendríamos que cultivar lo que hay en la prótesis con microorganismos fenotípicamente idénticos. Esto quiere decir que tengan un cultivo con un antibiograma similar. Y 3 criterios menores. 3 criterios menores que todos son analíticos, no tenemos la imagen. O sea, teniendo un criterio mayor o 3 menores, tenemos infección protésica. ¿Pasa? Ellos hicieron, aquí están las infecciones agudas, aquí están las infecciones crónicas, un score, ¿vale? Esto es súper reciente, de julio del año pasado. Y cuando el score es mayor o igual a 6, lo consideran infección, ¿vale? Cuentan la PCR, el dímero D con sus unidades, la VSG, los leucocitos, la esterasa leucocitaria, la alfa-defensina, los polimorfonucleares, el cultivo, la histología. Cuando está entre 3 y 5 es no concluyente y cuando es menos de 3 es criterio de no infección. ¿Pasa? Luego, cuando la PCR y la VSG a los 60 días, las dos en conjunto, la PCR es mayor de 10 y la VSG es mayor de 30, tenemos un 97% de sensibilidad, 80% de especificidad y valor predictivo negativo. Es decir, si son más bajas,
del 96%. Fijaos, cuando la VSG y la PCR a los 60 días son normales, el riesgo de infección, aunque no la excluye, es muy bajo, ¿vale? Y os decía antes de la interleuquina 6 porque es un factor del plasma muy importante porque no se nos altera en el aflojamiento aséptico, ¿vale? Muy importante la interleuquina 6 porque no se nos altera y sí en el infeccioso. Y el dímero D, fijaos qué especificidad, y además no se influye por otros procesos y la vuelta a la normalidad es incluso más precoz después de la cirugía que la VSG y la PCR, ¿vale? O sea, el dímero D y la interleuquina 6 determinadas en sangre van a ser muy importantes para determinar si esta prótesis está infectada. ¿Pasa? Y vamos, tengo que comentar algo de la imagen porque si no... Vamos con la radiografía convencional, con las técnica proyeccional, con las técnicas tomográficas, ¿vale? Y cuando utilizamos contraste. La radiografía convencional no nos va a valer en la infección aguda, ¿vale? Menos de 3 meses, porque la mayoría suelen ser normales. Sí que es muy importante tener una base como clave del seguimiento, porque sí que luego va a haber problemas en las crónicas. Las técnicas tomográficas nos van a valer para determinar las partes blandas justarticulares, súper importante, para confirmar hallazgos y detalle del hueso periprotésico, sobre todo el TAC, y para ver estructuras anatómicas complejas como los fijadores de columna, ¿vale? Y el contraste, y el contraste nos va a valer para estudiar los tejidos blandos, el edema inflamatorio, la sinovial y si hay colecciones. ¿Pasa? Este más o menos sería el seguimiento de una prótesis. La valoramos a las 6 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses y al año. Determinamos los marcadores y las pruebas de imagen, ¿vale? Con un consenso del 85%. ¿Pasa? Mirar, estos serían hallazgos en el hueso y estos serían hallazgos en las partes blandas. Quiero que os quedéis con hallazgos en el hueso con la reacción perióstica. Vamos a ver luego alguna reacción perióstica. Cambios rápidos en el hueso, osteolisis, que se verán como zonas de radiolucencia en radiografías seriadas, los secuestros, que son raros, y la presencia de gas periprotésico cuando la infección es por anaerobios. Y en las partes blandas, fijaos, cuando vemos una colección en las partes blandas, tenemos un valor predictivo positivo casi del 100%. Luego, para esto sí nos valen las pruebas de imagen, para ver las partes blandas, sobre todo en infección aguda. Pruebas de imagen específicas de partes blandas como la ecografía y la resonancia magnética. ¿Pasa? Vamos con la radiografía. No es útil en los 6 primeros meses. Fijaos, hasta el 50% de las radiografías son normales a pesar de infección. Van a ser muy importantes radiografías seriadas porque monitorizan la progresión con una sensibilidad muy baja y con una especificidad pues, relativamente baja. Y evidentemente donde se superponen muchas estructuras óseas y partes blandas como en la columna es muy poco útil, ¿vale? Y por supuesto pues, su escasa capacidad de resolución de contraste en las partes blandas. ¿Pasa? Ya que hemos dicho que la reacción perióstica es muy específica de infección, mirad, una reacción perióstica, cuando veáis esto en un implante protésico, es el signo radiológico más específico de infección. ¿Cómo es la reacción perióstica? Puede ser continua, puede ser discontinua, puede ser fina, puede ser gruesa. Lo que no puede ser nunca es espiculada. ¿Por qué no puede ser espiculada? Porque las enzimas de las bacterias se comen las fibras de Sharpey. No puede tener una reacción espiculada, al menos en la mayoría de los casos, ¿vale? ¿Pasa? Otra reacción perióstica en una prótesis infectada, ¿vale? Esto es una prótesis, las prótesis, por si alguno... las prótesis de cadera ponemos 2 tipos de prótesis de cadera. Esto se llama vástago
Esto se llama componente acetabular. El vástago puede ser, y el cotilo, pueden ser cementados o no cementados. Los no cementados normalmente llevan un recubrimiento de hidroxiapatita, lo vemos porque resalta un poquito el implante, van recubiertos de hidroxiapatita, ¿vale? Se mete el vástago en el fémur cuando la punta del vástago toca en la cortical externa. Esto es una zona de estrés, ¿vale? Se diría que la prótesis está puesta en varo, pero la reacción perióstica, además en zona de no estrés, ¿vale? Pasa, es muy específica de infección. Más reacciones periósticas, fijaos delante, esto es una prótesis, como podéis ver, tiene un vástago largo, es una prótesis de recambio de una rodilla, ¿vale? Tiene una reacción perióstica anterior a la diáfisis, diáfiso metafisaria distal del fémur, y una reacción perióstica por aquí detrás. Y si os fijáis, una osteolisis detrás del escudillo o del componente condíleo, importante, ¿vale? Está sustituida también la rótula, pasa. De Gruen y Lee hicieron una clasificación en zonas alrededor de las prótesis. Las del vástago se llaman zonas de Gruen, las del cotilo se llaman zonas de Lee, ¿vale? Zonas de estrés periprotésico serían la 3, la 2 un poco menos y la 4. La punta del vástago, la zona donde hace stress shielding las prótesis, ¿vale? Cuando sospechamos infección, osteolisis de más de 2 milímetros de grosor que progresan rápidamente, que no tienen esclerosis, que son multifocales, más de un foco, o muy difusas, extensas, cuando son muy precoces, cuando aparecen pronto, ¿vale? Y evidentemente la progresión rápida orienta más hacia infección que hacia aflojamiento protésico. Tenemos otra zona de osteolisis periprotésica, ¿vale? Más de 2 milímetros. Fijaos qué adelgazamiento de la cortical. En este caso tendríamos un cotilo, como veis, el cotilo también se cementa, ¿vale? También hay zonas de osteolisis en la interfase cemento-hueso. Pasa. Más osteolisis periprotésicas. Fijaos, esto sería una prótesis cementada. ¿Veis restos del cemento? Esto es no cementado. Esto es una prótesis recubierta de hidroxiapatita. Y en este caso no tenemos componente acetabular. Esto es una prótesis modular que se mueve la cabeza. Se colocan normalmente en fracturas. Esto es otra prótesis que tampoco tiene componente acetabular, vástago cementado. Normalmente cementamos el vástago cuando los pacientes son viejitos, cuando vemos osteopenia. Pasa. Más osteolisis, fijaos. Osteolisis en zona 7 de De Gruen, osteolisis en zona 1 de De Gruen, no es 3. Pasa. Más osteolisis a los 2 meses del implante, al año del implante, a los 16 meses del implante. Tuvimos un problema, se rompe una fractura periprotésica, se colocó la prótesis, ya veis que hacía zonas de radiolucencia. Mirar cómo se está hundiendo el vástago, está llegando al trocánter menor, eso es patológico, o sea, no podemos tener un vástago metido hasta el trocánter menor. Se nos rompe el trocánter mayor, hay que ponerle una cincha de Platrich, esto es como un cable de freno. Cura, sigue habiendo osteolisis alrededor del foco de fractura, hay un sinus cortical, se nos rompe la cortical, osteolisis con rotura de la cortical, nos piden una ecografía y fijar los vasos femorales, la vena femoral, ya se ha bifurcado la arteria y la colección justo por debajo, ¿vale? Acordaos que la colección tenía un valor predictivo positivo casi del 100%. ¿Pasa? En las prótesis de rodilla igual, la Sociedad Americana de la Rodilla se ha dividido en zonas, ¿vale? La cabeza del peroné es zona 4,
Luego, cabeza del peroné, aquí tendríamos una osteolisis alrededor de la zona del implante y del tornillo, epifisaria proximal en zona 1 y 2, ¿vale? Que en el TAC la vemos muy bien, aquí. Esto es el peroné, vemos la zona de osteólisis. Pasa. La zona de osteólisis que ya habíamos visto antes, pasa. Y en una serie de ellas vemos una zona de osteólisis, metafisaria proximal, externa, al lado del trocánter mayor, zona de no estrés, y un sinus cortical que luego vimos muy bien en el TAC. ¿Vale? Pasa. Otra serie radiológica, fijaos, que un poco una tragedia, cotilo verticalizado, rotura del polietileno, cabeza excéntrica, se nos luxa la prótesis, se nos está empezando a meter en el techo acetabular, incluso en la pelvis, zonas de periostitis, zonas de osteolisis, está contactando el trocánter menor prácticamente con la rama isquiopubiana, ¿vale? Se nos luxa la prótesis, más zona de osteolisis. Pasa. Otro caso desgraciado, se nos rompió el trocánter mayor, tuvimos que anillar el trocánter mayor, mirar qué reacción perióstica, ¿vale? Otra cincha, se reabsorbió todo el trocánter a los 3 años, otra reacción perióstica, ¿vale? Pasa. No me voy a entretener mucho lo que tenemos que hacer en el TAC para reducir los artefactos, simplemente deciros un poco aumentar el kilovoltaje, aumentar el amperaje, disminuir la colimación e intentar que el rayo atraviese la zona más estrecha del implante para disminuir los artefactos metálicos. Y en la reconstrucción intentamos hacerlo con secciones gruesas, kernel bajo, o sea, algoritmo de reconstrucción estándar, y una escala UH extendida. Y tenemos buenas imágenes, o sea, no ¿veis como alrededor del cotilo? Esto es una prótesis, no está infectada, ¿eh? Vemos una buena interfase, que no debía decir interfase, entre el componente acetabular y el trasfondo acetabular, ¿vale? Pasa. Fijaos qué buena técnica es el TAC para ver múltiples defectos de osteolisis alrededor del cotilo, en el techo acetabular, zona de carga, en el trasfondo acetabular, alrededor del vástago protésico, ¿vale? Esto es un corte axial, estos son reconstrucciones coronales, ¿vale? Pasa. El mismo caso, fijaos qué destrucción alrededor del componente acetabular y qué destrucción alrededor de la... Pasa. El TAC es una muy buena técnica para determinar accesos. Fijaos, esto es una colección en un TAC con administración de contraste, un realce en la periferia de una colección alrededor del trocánter menor. Cuando vemos una colección, acordaos, valor predictivo positivo casi del 100%. Pasa. Y el TAC es muy buena técnica para ver la reacción perióstica. Fijaos. No sé si os dais cuenta de este pequeño detalle aquí, en la metáfisis, justo subtrocantéreo, que luego en el TAC lo vemos perfectamente. Se ve aquí y se ve aquí, ¿vale? En una infección que resultó, en una prótesis que resultó estar infectada, solamente con esa pequeñita reacción perióstica. ¿Pasa? Este es el caso que os puse antes con una colección en el TAC, en una imagen axial, en un corte axial, inmediatamente profundo a los vasos ilíacos y en un corte sagital, ¿vale? Por delante, y llega incluso a metérsenos por encima de la rama iliopubiana, ¿vale? En la ecografía, pues, la colección en longitudinal y en transversal. Pasa. Y el TAC es muy buena técnica para ver secuestros. Cuando hay secuestro, también
Valor predictivo positivo cercano al 100%. Acordaos que un secuestro es un fragmento óseo. Esto lo he puesto como prótesis porque al fin y al cabo el señor tiene un implante odontológico. Nos llegó y tenía una infección del maxilar superior con un secuestro óseo. ¿Vale? Pasa. La ecografía técnica tomográfica que nos sirve para ver partes blandas, buena en zonas accesibles como extremidades, más difícil en zonas menos accesibles como la cadera. En la cadera tenemos problemas con la ecografía y en la columna vertebral. ¿Qué sugiere infección cuando hacemos una ecografía? Derrame articular que distiende la cápsula, colecciones, engrosamiento de las partes blandas cuando vemos hiperemia con Doppler y la bursitis está ahí. ¿Pasa? Una prótesis de cadera con una colección, ¿vale? Aumento de la densidad aquí, pasa. Una prótesis de rodilla, fijaos qué aumento de la densidad en la interlínea interna con una colección en la interlínea interna, ¿vale? Es una prótesis bilateral de rodilla, en este caso estaba en la derecha. Acordaos que las prótesis bilaterales tenían más riesgo de infección. ¿Pasa? Un montaje sobre un explante, es decir, sobre una revisión protésica que se fractura, se le pone una placa, esto exige abrir prácticamente toda la parte externa del muslo, colocar cinchas alrededor con su colección, en la interlínea interna también pasa por favor, se le puso un espaciador de cemento 6 meses, se rompió el espaciador, se le puso una prótesis modular, corto el vástago, arriba, tragedia, ¿vale? Se nos sale el vástago por delante, todo dentro de una infección de una prótesis. Si esto, imaginaos si una revisión cuesta 80.000 euros, esto lo que cuesta. ¿Pasa? Vamos con 2 cosas de la RM. No me voy a detener en los parámetros de adquisición, sí que para disminuir el efecto, la susceptibilidad magnética, hay que disminuir el tamaño del voxel. El gadolinio nos mejora mucho la detección de las partes blandas y vamos a intentar detectar edema inflamatorio, colecciones y fístulas. ¿Pasa? Aquí vemos un seroma profundo a la herida quirúrgica. Acordaos que los seromas en el mecanismo exógeno, en el posoperatorio, alto riesgo de infección, ¿vale? Un seroma incluso coleccionado ya porque en T1 con contraste y supresión de la grasa capta en la periferia del seroma. ¿Pasa? Un derrame articular, fijaos ahí, en secuencias STIR tenemos ahí, en secuencias axial potenciada en T2, un fase espineco T2, tenemos derrame articular. Y tenemos derrame articular. Esto es un T1 con contraste y supresión grasa, ¿vale? Un pelín de realce de la sinovial. ¿Pasa? Colecciones, una colección, en este caso posterior, en zona de los rotadores cortos. Normalmente, si las prótesis tenemos varias vías de abordaje, anteriores, laterales y posteriores, probablemente esto sería un abordaje posterior en los rotadores cortos de la cadera con la consiguiente colección. ¿Pasa? Una fijación de columna en un corte sagital de TAC, ventana partes blandas, ventana de hueso. Fijaos qué colección, con fístula cutánea, con ausencia del arco posterior, con la colección. Una tragedia porque el canal medular está aquí dentro, pasa. Y en resonancia magnética, en secuencias T1, ¿vale? T2, T1 con contraste y supresión de la grasa, colección, pasa. Prácticamente ya no se usa. Esto es un montaje que he hecho yo, no he encontrado ninguna artrografía ni fistulografía en mi hospital.
Pongo que a veces se hace conjuntamente, no se aconseja aspirar de la fístula, ¿vale? Es mejor aspirar líquido sinovial guiado por otras técnicas de imagen y en distintos sitios de la fístula. ¿Pasa? Dos cositas de medicina nuclear, no quiero meterme en su terreno. La gammagrafía tiene alta sensibilidad, especificidad muy baja. Esto es una gammagrafía con tecnecio. Fijaos la reacción perióstica, ¿vale? No podemos hacerla en el primer año después de prótesis de cadera y en el segundo después de prótesis de rodilla porque capta, pasa. Se hacen fases, hay fases dinámicas, una fase angio, una fase tisular y una fase tardía, cada una con sus características. Pasa. Sí que nos fijamos en la fase estática porque pasa, nos sirve para comparar con la gammagrafía con gadolinio, que esto sí que me quería detener un momento en una gammagrafía con gadolinio. El gadolinio es un isótopo que lo capta específicamente la inflamación o las células tumorales y el tecnecio lo que nos determina es actividad osteoblástica. Si las comparamos, es decir, si hacemos una superposición gadolinio-tecnecio, cuando el gadolinio es mayor que la captación de tecnecio, es altamente sugerente de infección protésica, y cuando el gadolinio es concordante o menos que el tecnecio, ya no es tan sugestivo. Además, si hacemos cortes que se llama SPECT, SPECT-CT, pues con gadolinio vemos dónde se deposita el gadolinio, ¿vale? Altamente sugestivo o sugerente de infección. ¿Pasa? En mi hospital no hacen leucocitos marcados, dañan las células y porque tenemos PET. ¿Pasa? El PET no necesita marcaje celular, es un procedimiento mucho más rápido, tiene más resolución que los leucocitos marcados, es sensible y muy específico con un valor predictivo positivo y negativo del 95%. Pásame para atrás, pásame al PET. Aquí. Es mucho más sensible en las prótesis de cadera que en las de rodilla y fijaos que tiene un valor predictivo negativo excelente en la columna operada, ¿vale? ¿Cuál es el problema del PET? Que distingue muy mal del aflojamiento aséptico. ¿Pasa? En la artrocentesis, acordaos del recuento celular, ¿vale? Y de la alfa-defensina. La alfa-defensina tiene una sensibilidad y una especificidad casi del 100%. ¿Pasa? Y finalmente la biopsia articular, que tenemos que encontrar entre 5 y 10 polimorfonucleares por campo. Esto ya se hace del material periprotésico o de la zona interna de la infección. ¿Pasa? Ah, bueno, un poco para atrás. Últimamente, quien tiene microscopio electrónico, se pela la prótesis y se ve el biofilm. A ver si hacemos algo de esto que me gustaría. ¿Pasa? Y solo, como resumen, deciros que en las agudas, acordaos, partes blandas, colecciones. En las crónicas, aunque la imagen no tiene mucha, no está incluida entre los criterios en el consenso, sí que nos sirve para determinar cambios óseos y reacciones periósticas. ¿Pasa? Y muchas gracias, ¿vale?